Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Soy Georgina y les doy la más cordial bienvenida. Por favor, quédense con nosotros porque el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Les voy a agradecer que nos envíen todos sus comentarios, sus preguntas. Les recuerdo que estamos en www.proyectateradio.com. Ahí se pueden ir a diagonal chat, nos pueden enviar todos sus comentarios, sugerencias. En YouTube, en Facebook, estamos como Proyectate Radio y nos pueden enviar mensajes también al 7258-5856, nuestra página de Facebook, Instagram y de manera igual en Facebook estamos como Proyectate Radio y específicamente el Facebook del programa es El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Ahí también nos pueden observar. Si no nos están observando en este momento en vivo, bueno, ahí repetimos todos los videos y les agradecemos mucho pues su presencia. El día de hoy les comentaba entonces, tenemos un gran tema. Vamos a hablar acerca de psicoanálisis y moda, que nosotros pudiéramos decir que quizá este tema no tendría pues como relevancia, ¿no? Quizá muchas personas pudieran decir eso, que la moda es algo como banal o trivial, pero bueno, pues yo les voy a compartir algunas cosas que les he traído el día de hoy para que ustedes me den sus comentarios y opiniones. Pero antes de eso también les quiero hacer un gran anuncio. Quiero agradecer a la marca de Piel and Lust, que es P&L, porque el día de hoy nos están haciendo el favor de patrocinarnos con algunas cosas que nos trajeron como muestra para ustedes, que tienen portafolios, tienen billeteras, tienen pulseras, en fin, es una marca que maneja productos mexicanos, todo es de piel y bueno, creemos que son grandes productos por si ustedes también los quieren consultar. Su página de Facebook es Piel and Luz, así los pueden buscar, P&L, que bueno, ahí en esta página ustedes podrán observar todos sus productos que ellos manejan. Pues bien, ahora entonces vamos a comenzar con el tema. Les comentaba entonces que el día de hoy vamos a hablar acerca de psicoanálisis y moda. Ustedes pueden consultar específicamente en internet. Hay una tesis que me parece les pudiera interesar acerca del tema. Es una tesis de la Universidad de Palermo del año 2014. Se llama Moda, Tendencia y Psicoanálisis. Este libro o esta investigación ustedes la pueden descargar por medio de PDF. Y bueno, yo les preguntaría para ustedes, si alguien quisiera responderme, ¿qué importancia tiene la moda? ¿Cuál será la importancia que tiene la moda en la actualidad? Yo les comentaba que si esto tendría que ver con algo banal o si tiene que ver con algo que trasciende al sujeto, es decir, la moda no nada más vista como algo pues trivial, que no le importa a la gente, sino que la moda va más allá, ¿no? Es algo que trasciende, inclusive con la cuestión cultural. Si ustedes quizá recuerden, sobre todo aquí en México, pues la moda ha ido cambiando conforme van pasando los años. No es lo mismo la moda que tenemos en la actualidad a, por ejemplo, la moda de los años 30, 40, 50, 60, etcétera, ¿no? Si ustedes hacen este recorrido y este análisis, pues la moda tiene una tendencia a ir cambiando. Y desde mi punto de vista, pues esto tiene que ver también con una evolución en cuanto al sujeto y en cuanto a la cultura. Si ustedes se fijan, hace algunos años, ¿no? Lo que les comentaba en los años 30 o 40, ¿cómo era la moda en aquella época? Por ejemplo, los varones utilizaban sombreros, siempre estaban vestidos de trajes. Ustedes recordarán, hay una moda que se llamaba de los pachucos, ¿no? Que eran pantalones como muy holgados, que traían su cadena. Los varones traían sacos, pero eran sacos holgados. Y entonces esa época también marcó inclusive, por ejemplo, la cuestión de la música. Entonces fíjense cómo la moda va marcando diferentes tendencias, no nada más lo que tiene que ver con la vestimenta, sino que va más allá en esta cuestión de la cultura.
Entonces, existe una relación también muy importante entre la moda y el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis nos habla de aspectos que tienen que ver con el sujeto, es decir, con lo que al sujeto le trasciende en cuanto a una cuestión de acto, ¿no? Si ustedes se pudieran poner a pensar qué visten o qué no visten, independientemente del costo de la ropa que ustedes utilizan, pues también tiene que ver con algo de ustedes. Cuando nosotros nos vestimos, adoptamos cierta vestimenta, ciertos gustos, pues eso tiene que ver algo con nuestro estilo y con nuestra forma de ser. Quizá para algunos varones en la actualidad no les guste usar cierto tipo de pantalones, por ejemplo, pantalones más pegados que se andan usando en la actualidad, ¿no? Que la moda va cambiando. Y entonces hay gente que dice, no, yo me quedo con lo que yo ocupaba hace 20 años, por ejemplo. O no, hay personas que sí se actualizan, y en el caso también de las mujeres, bueno, actualizan la cuestión de la moda. También sería importante mencionar dentro de la cuestión de la moda, pues obviamente hay diferentes tipos de marcas o de diseñadores, por así decirlo. No sé, se me viene a la mente una diseñadora de modas muy importante, como por ejemplo Coco Chanel. Si ustedes recuerdan a esta diseñadora, pues ella viene desde pues una posición económica, pues dijéramos baja. Ella, conforme fue avanzando en los estudios, en lo que ella iba haciendo de la cuestión de la moda, pues entonces ella en la actualidad, si ustedes escuchan Coco Chanel, pues es como un referente para hablar de cierto tipo de estilo de moda y cierta tendencia, ¿no? También es muy importante hablar en cuanto a las marcas. Cada marca de ropa, cada marca de diseñador, pues tiene, si ustedes se fijan, como un diseño o algo muy particular. Esto también es algo que se relaciona directamente con el diseñador, obviamente, con lo que nos quiere tratar a demostrar o a decir en cuanto a los estilos que diseña de ropa. Si ustedes pudieran comparar a lo mejor, por ejemplo, una moda de Coco Chanel a una moda que ya estamos hablando un poco más contemporáneo, pues a lo mejor serían diferentes tipos de vestimenta y diferentes tipos de estilos. Aunque lo que decía Coco Chanel es que independientemente de lo caro que uno pudiera portar la vestimenta, pues más bien eso tendría que ver con tu propio estilo. Hay gente que utiliza quizá no ropa tan cara, pero le va muy bien, ¿no? Es decir, hay gente que sabe utilizar cierto tipo de vestimenta que se adecua mucho a su estilo o a sus características, inclusive de personalidad, y esa ropa, aunque no sea cara, no es una ropa costosa, pues a esa persona en específico es algo que le queda muy bien y que le va pues muy bien. Entonces, bueno, regresando a esto que habíamos comentado de la moda, que ya decíamos que tiene que ver con algo cultural, que eso es algo muy importante, porque la moda aquí en México no es lo mismo si ustedes van al sur de México, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Yucatán, en Quintana Roo. Si ustedes se van al norte, ya más arriba, entonces vamos a hablar de Nuevo León, de Baja California, o sea, hay diferentes estilos. Si yo me voy, por ejemplo, al centro de México, estamos hablando, por ejemplo, de Oaxaca, de Veracruz, que inclusive todavía en algunas localidades pues utilizan su vestimenta autóctona, que hay vestimenta muy bonita que ellos usan, que tiene que ver con un estatus o una cuestión cultural que se adopta a ellos en donde viven, que tiene que ver con su entorno cultural, social. Y si ustedes se fijan, entonces pues la moda no es tan banal como uno lo pudiera pensar de un inicio. Si hacemos un análisis un poquito más allá en cuanto a esta cuestión de cómo la moda trasciende al sujeto y al ser humano, pues entonces también tiene que ver con algo que lo va a marcar. Es algo muy particular que tiene que ver con un estilo. Inclusive también, si relacionamos la moda con el psicoanálisis, pues también vamos a hablar del fetichismo. El fetichismo es una cuestión donde a lo mejor ustedes fijan la mirada en una parte del cuerpo y ahí se estancan. Les doy un ejemplo.
quizá a algunos varones les guste mucho ver los zapatos de las mujeres y para esos varones sea algo que los excite, ¿no? Y a partir de eso entonces ellos observan a la mujer, pero no completa, sino que observan específicamente las zapatillas. O a lo mejor en otros varones observarán, por ejemplo, la falda, la blusa, etcétera. Entonces también la moda tiene que ver con una cuestión de fetichismo, de, de para el que lo ve, es decir, la persona que se viste de tal o cual forma, es darse a mostrar ante el otro para captar, pues obviamente su mirada. A lo mejor habrá mujeres que les guste utilizar un escote pronunciado y quizá el interés que tenga es que las miradas en general se vayan o se enfoquen a esa parte del cuerpo que esa persona está mostrando. Pero fíjense cómo también algo muy importante que tiene que ver con el psicoanálisis y se relaciona con eso es que cuando uno viste, no nada más es para taparse, sino también algo que tiene que ver con la vestimenta es para ocultar la falta. Cuando nosotros nos vestimos, lo que estamos tratando de hacer es ocultar lo que a nosotros nos falta. Y por eso es que también es importante la vestimenta y la relación que tiene esto, pues con la moda. Ya les decía yo hace un momento que la moda tiene que ver con lo cultural y por supuesto tiene que ver con cuestiones de pertenencia. Si una persona utiliza ciertas características de vestimenta, puede ser que la gente la etiquete de tal o cual forma. A lo mejor hay personas que dicen, yo no estoy a la moda, yo soy una persona antimoda, no me fijo en la moda, pero curiosamente también pertenecen a otro grupo que aparentemente no le gusta la moda. Entonces ahí hay una cuestión y un sentido de pertenencia. Nosotros lo que buscamos como seres humanos también, algo muy importante, es pertenecer al otro, porque lo que decíamos es que sí, en esta cuestión de la moda, también algo importante es que va a trascender al sujeto. Es decir, en esta cuestión de la moda, algo importante es que yo me estoy identificando con esa persona que se viste de tal o cual forma. Les doy otro ejemplo, a lo mejor de artistas que son muy conocidos o conocidas en la actualidad, que utilizan cierto tipo de maquillaje, cierto tipo de ropa, y habrá jóvenes que se quieran identificar o pertenecer a ese grupo. Entonces fíjense cómo también ahí hay una identificación en el estadio del espejo con el otro para yo pertenecer también y ser parte del otro, ¿no? Es decir, si ustedes ven nuestro anuncio del tema de hoy, es que sin discurso pues también es imposible que haya una moda. ¿Por qué? Porque el discurso también se relaciona directamente con lo que yo estoy utilizando en cuanto a la vestimenta. No sé si, ojalá me esté dando a entender. Les agradezco mucho sus comentarios, voy a leer algunos de ellos. Nos dice Yolanda, saludos, dice, ¿qué tiene que ver la psicología y la moda? Marisol dice, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis? Bueno, ahorita ojalá con lo que ya haya comentado les haya quedado un poquito más claro, si no voy a ir de todos modos haciendo el análisis de la relación. Daniela dice, sí, claro, la moda tiene mucho que ver con la psicología, ya que muchas personas se fijan en cómo están vestidos al cometer un crimen. Bueno, pudiera ser, eso habría que hacer alguna puntuación en relación a eso, pero sí es algo importante que tú mencionas, Daniela. Ulises nos dice, saludos, ¿podrían hablar en algún momento de algunas fobias? Ok, Ulises, gracias por tu comentario. Adi, ¿en algún momento podrían hablar de ansiedad y cómo combatirla? Claro que sí, Adi, muchas gracias por sus sugerencias, que bueno, eso también nos enriquecen y es algo muy, muy importante. Daniela, no sé a qué tú te refieres con tu comentario cuando dices que hay muchas personas que se fijan en cómo están vestidos al cometer un crimen. Si me pudieras ampliar un poquito más tu comentario respecto a eso, ¿a qué te refieres? No sé, a lo mejor yo lo pensaría en una cuestión de... lo que pasa es que no, es muy importante que no se etiquete, porque quizá
habrá personas que digan que si sales con minifaldas o que si tienes escotes pronunciados, pues sea como una forma de provocar que te suceda algún tipo de delito, por ejemplo, sexual, no sé, ¿no? Entonces ahí quizá pudiera ser también un tema de debate también importante, porque inclusive eso pues tiene que ver con una cuestión donde no se le tendría por qué criminalizar a la víctima, ¿no? O inclusive revictimizar a la víctima. Ese es un concepto jurídico que se utiliza para señalar cuando el sistema jurídico vuelve a victimizar a la persona, pues obviamente es un pleonasmo que ya fue víctima. ¿Por qué? Porque se está diciendo que le pasó eso porque esa persona lo provocó. Entonces, ahí es parte y parte, ¿no? Por supuesto que el psicoanálisis habla de la responsabilidad que tiene el sujeto para que acepte precisamente lo que le pasa, pero también el sistema de justicia tiene que afrontar su responsabilidad y no criminalizar a la víctima diciendo que por su culpa le pasó eso, sino pues combatir el crimen. No sé si ojalá me di a entender. Luego nos dice David, dice, sí, claro, como Lady Gaga, que sí, que hizo sobresalir y se vestía de manera extravagante. Sí, si ustedes conocen a Lady Gaga, pues ella es una cantante, ¿no? Que de inicio ella sacaba pues un atuendo muy, como le podemos decir, como tú lo dices, extravagante, una indumentaria que no era común, y además de eso, pues la vestimenta que utiliza Lady Gaga, pues es como, ¿cómo se puede decir? Como tiene un nombre que se puede utilizar tanto para varones como para mujeres, que inclusive hay una moda en la actualidad que es como andrógina, es decir, que no sabes, cuando tú ves a la persona no sabes bien o observas si es un varón o puede ser una mujer. Entonces sí, en la actualidad la moda pues tiene que ver con estas situaciones que en lo cultural también es algo muy importante, porque estamos viendo que a lo mejor ya en la actualidad la mayoría de las mujeres utilizamos pantalones y muy pocas mujeres utilizan falda. Y eso tiene que ver con un cambio también sociocultural, con un cambio con esta cuestión de mentalidad, que hay movimientos que tienen que ver con el feminismo y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, ya cada persona adopta también parte de la moda con una cuestión pues obviamente muy particular, ¿no? Y bueno, entonces también esta cuestión de la moda tiene que ver con diferentes disciplinas, no nada más con el psicoanálisis, tiene que ver con la sociología, con la historia, con, por supuesto, los diseñadores, los comunicadores. Entonces la moda no nada más es algo que no trasciende al sujeto, sino que si ustedes se fijan, inclusive va más allá porque tiene que ver con una cuestión económica e inclusive con una cuestión política. Si ustedes observan en otros países que no son de Occidente, que son de Oriente, pues la moda tiene una tendencia también de ciertas características y de cierta forma, como por ejemplo que se les tape el rostro y que nada más se les observe los ojos, cuando el varón pues sí puede mostrar el rostro, ¿no? O inclusive aquí en México también hay diferentes lugares de diferentes formas de llevar la indumentaria. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a los mushes en Oaxaca, que pues ellos, bueno, son varones que se visten de mujer y que tiene que ver con todo un contexto cultural y que ahí son muy respetados, son personas muy, muy respetadas por la comunidad e inclusive valoradas. Cuando, bueno, en otras partes de la sociedad quizá a un varón que se viste de mujer pues sería pues sumamente agredido, ¿no? Entonces en Oaxaca pues es algo que se respeta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esto que les comentaba hace un momento, el acto de vestir es algo también muy importante, porque al momento de que una persona escoge la vestimenta, no es cualquier vestimenta. Cuando ustedes van y compran ropa, inclusive los colores, la textura, las tiendas a donde ustedes van y compran la ropa, quizá haya gente que diga, bueno, yo nada más utilizo
marcas de este tipo, ¿no? Porque es muy costosa, porque también de una forma lo que pudiéramos decir es que la moda pues pudiera o intenta dar un estatus a la persona que lo utiliza. Hay personas que utilizan ciertas marcas para que la marca se vea y la demás gente pueda ver que la marca de ropa que utiliza es X, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con una cuestión de estatus, de pertenencia, y todo eso, si ustedes se fijan, es como de alguna forma el que la persona que utiliza esto es como para demostrar el estatus que tiene económico, político, cultural, y todo eso nos llevaría como de alguna forma a demostrar o a demostrarse esa persona que utiliza esa marca como a decir, pues soy feliz cuando utilizo X o tal marca. Inclusive también, si ustedes observan, el marketing es muy importante. Porque hay cierto tipo de ropa que utiliza cierto marketing que se dirige a cierto tipo de grupo social y cultural. A lo mejor hay marcas que se especializan en ropa, por ejemplo, de niños, hay marcas que se especializan en ropa para adolescentes o jóvenes y hay marcas que se especializan ya para gente mayor o más adulta. Entonces cada moda o cada cuestión de las características de la ropa y de la característica que tiene en específico la indumentaria, pues tiene que ver con algo que esa persona quiere demostrarle al otro, que eso es algo muy importante en esta cuestión que estamos hablando en relación a la moda. Y que también la moda en este acto de la vestimenta, pues lo que nos pudiera decir inclusive es que en algún momento puede ser un acto inclusive de rebeldía. Por ejemplo, aquí en México, si ustedes conocen el Museo del Chopo, ese museo se encuentra cerca del Metro Revolución y a las afueras venden pues muchas cosas, por ejemplo, para un movimiento cultural que se llama emos, para el movimiento que se llama punk, en fin, ¿no? Hay diferentes movimientos culturales que tienen ciertas características de vestimenta. Entonces hay lugares que se especializan en la venta de este tipo de indumentaria, de este tipo de ropa, y a lo mejor también el utilizar este tipo de moda sería como una cuestión de rebelión, ¿no? A lo mejor es una rebelión que no tiene que ver con una guerra como tal, que no tiene que ver con armas, pero es una rebelión como más interna del sujeto que quiere dar a demostrar a las otras personas que lo observan. Si ustedes han visto en algún momento, por ejemplo, a un darketo, ¿no? Que son las personas que tienen esta tendencia a vestirse todos de negro, pintarse los labios, pintarse las uñas de negro, ponerse botas, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión en específico con estas características de indumentaria. Entonces también, si se fijan, la indumentaria tiene que ver con un movimiento sociocultural, político del sujeto, ¿no? Que a lo mejor es, les digo, son personas que están en contra de la violencia, pero es una forma de demostrarles a las demás personas que esa es su forma de protesta, ¿no? De alguna manera. Y entonces, por ejemplo, hablando de Baudelaire, de este filósofo, él decía que el cambio de la moda existe un rol basado en la distinción de las clases sociales. Entonces, fíjense cómo también la moda, de alguna manera, lo que nos está indicando es cómo deben o hay esta distinción de clases sociales, ¿no? Que en la actualidad, pues eso es algo que desafortunadamente prevalece en la sociedad moderna, el clasismo. Si a lo mejor yo veo vestido a una persona con ropas quizá que no sean de moda, con ciertas características, automáticamente va a tener una etiqueta de, por ejemplo, ser una persona que no tiene dinero, de decirle que es un indigente, es decir, de denostar su posición subjetiva, simplemente por lo que viste. Si ustedes en algún momento han visto algún experimento social, que esto ocurre frecuentemente en internet, hay un experimento donde un sujeto se viste con ropas pues no de marca, ¿no? Inclusive se puede ver un poco sucio, y
resulta ser que conoce a una chica, la observa y le intenta hablar, pero pues la chica, como lo observa en la indumentaria que él tiene, pues lo rechaza. Y momentos después entonces él llega, se cambia de ropa, ¿no? Cambia su indumentaria, llega en un gran carro y la observa y le habla, y entonces la muchacha sí accede a hablarle, inclusive le da su teléfono, etcétera. Y pues de alguna forma lo que yo considero que trata de dar a notar este experimento social es cómo la indumentaria te puede cambiar la percepción absolutamente de la persona. Por eso es que hay algunos asesores que dicen que cuando un sujeto va a pedir trabajo, lo más recomendable es que use colores oscuros, como por ejemplo el gris, el azul, el negro, porque son colores pues de alguna forma neutros y formales. Si ustedes observan, cuando hay algún evento político que es muy importante, la mayoría de las personas, incluyendo mujeres, están vestidos de azul marino o de negro. Que esto lo que nos intenta demostrar es como la seriedad del lugar, ¿no? La seriedad del evento. Entonces, pues también la indumentaria, lo que uno viste es esta proyección que el sujeto da hacia las demás personas. Claro que pudiéramos tener el caso contrario, que hay muchas personas que intentan comprarse ropa de marca o ropa muy cara para tratar de demostrar quizá un estatus económico que no tengan o que no cuenten con él, y que a lo mejor muchas personas digan, pues es que esa persona tiene dinero, pero pues es solamente una pues apariencia, ¿no? Entonces sí, eso es algo que tiene que ver mucho con la apariencia que un sujeto intenta tratar de mostrar para que la otra persona, en base a eso, observe cuál sería la característica social y cultural que este sujeto tiene. Luego nos dice, volviendo otra vez a sus comentarios, muchas gracias, nos dice Nora que le gustaría que habláramos sobre las redes sociales y la ansiedad que puede ocasionar. Ok, Nora, muchas gracias. Camila nos dice, entonces no tiene nada que ver el color con el que vistes. Sí, bueno, Camila, pues yo hace un momento lo acabo de referir, que el color con el que uno viste pues tiene que ver con quizá muchas cuestiones para lo que a ti significa ese color en específico, porque recuerden que desde el punto de vista psicoanalítico no podemos generalizar un color, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar del negro no podemos decir que es tristeza, o si vamos a hablar del blanco no podemos decir que es alegría. Más bien tendríamos que preguntarle a cada sujeto para esa persona qué significa el blanco y qué significa el negro. Quizá para una persona el negro significa algo que lo relacione con algún recuerdo o con algo favorable que vivió en su vida y por eso se viste de negro, pero quizá haya otra persona que el blanco le trae cierto recuerdo y entonces eso lo teníamos que ver nosotros pues de alguna forma como muy específico en relación a cada sujeto, pues obviamente para que no sea como generalizado y como decir que somos máquinas, ¿no? Que sí hay ciertos estándares, volvemos a esta cuestión sociocultural que nos marcan ciertos estándares de etiqueta, ¿no? Y de vestimenta, como ya lo comenté hace un momento, que tienen que ver con colores oscuros, hablando del negro, del gris y del azul marino, ¿no? Que de alguna forma pues estos serían como los estándares formales, ¿no? de una vestimenta formal. Y bueno, también les quiero recomendar otro libro que está en internet que se llama Moda y Psicoanálisis. Esta autora se llama Alison Branford y esta autora también en su libro refiere cuál es la relación entre el psicoanálisis y la moda. Porque también esta autora nos habla de que la moda tiene que ver con una cuestión de creatividad que se va a realizar y a mostrar en el propio cuerpo. Y que además esta cuestión de la moda tiene que ver con una articulación en cuanto al ser hablante, es decir, la moda que ya decíamos que no es algo banal y trivial, sino que tiene que ver con algo que nos quiere dar a mostrar el sujeto. Por ejemplo, si ustedes son psicólogos o han escuchado hablar en algún momento de la posición histérica, decimos que a lo mejor la histérica o en esta cuestión de su forma de vestir o de su forma de mostrarse, pues es muy histriónica. Entonces la vestimenta que va a tener es una tendencia a darse a notar, ¿no? Es decir, que llegue a un lugar
y automáticamente todas las miradas la voltean a ver. No necesariamente porque sea como un estándar de belleza o como algo que sea favorable para su persona, sino que porque es algo histriónico, ¿no? A lo mejor vamos a ver el peinado muy extravagante, vamos a ver la vestimenta muy estrafalaria. Entonces a ese tipo de personalidades es algo que les gusta hacer, ¿no? Es decir, les gusta mostrarse ante los demás porque es una cuestión que decimos como un poco histriónica, histérica, ¿no? Y bueno, también algo importante que me parece en relación a lo que estamos hablando el día de hoy, comentarles es que esta frase de que el cuerpo habla porque hay algo imposible de decir, es decir, nosotros cuando ustedes pónganse a reflexionar en esta cuestión un poco de quizá cuando estamos en un estado melancólico, triste, con ciertas características, pues quizá su propia vestimenta, su propio cuidado personal no va a ser el mismo a cuando tienen ustedes otro estado anímico, ¿no? Cuando están felices, cuando están contentos. Eso quizá tenga una tendencia a variar y a modificarse. ¿Por qué? Pues porque eso tiene que ver con algo que el cuerpo refleja. Quizá a lo mejor el sujeto no lo está diciendo, que no tiene que ver directamente con la palabra dicha, pero sí a lo mejor el sujeto lo está diciendo con la vestimenta. Hay algo en ese sujeto que te está tratando de demostrar o es un mensaje que se dirige al otro para que el otro lo entienda y lo escucha. Por ejemplo, les doy un ejemplo de cómo es constante ver a los adolescentes que precisamente por la etapa en la que se encuentran de la adolescencia, que es una etapa pues complicada de por sí por el desarrollo, ¿no? Tanto físico como psicológico. Entonces, en esta etapa puede ser que la rebeldía que ellos traen la muestren en la vestimenta, ¿no? Decir, pues yo me voy a vestir todo de negro, ¿no? Si a los papás no les gusta que el hijo o la hija se vista de negro, pues entonces lo van a hacer, se van a vestir de negro. A lo mejor sí, al papá no le gusta que el hijo traiga el cabello todo largo y crecido, quizá el hijo entonces lo haga como esta cuestión de rebeldía. Pero fíjense ahí cómo el adolescente en este acto de vestir, en este acto de la vestimenta, no tiene esta capacidad de decirlo con palabras, pero sí te lo está diciendo de alguna forma con el cuerpo, porque decimos que si tú no hablas, entonces el cuerpo de alguna forma te lo va a decir, y eso por supuesto que tiene que ver con una relación entre lo simbólico, lo imaginario y lo real, en cuanto a el sujeto qué es lo que quiere demostrar a ese otro para que ese otro se lo regrese y como que lo entienda, ¿no? Es decir, es como una pintura que tú muestras, si ustedes han ido alguna vez o han visto alguna pintura, cuando yo observo una pintura es el artista qué me habrá querido decir con lo que pintó. Y que si eso lo trasladamos también a la moda, pues por supuesto que el diseñador tiene una relación muy interesante con lo que diseña. En diferentes momentos de su vida, en diferentes momentos, etapas en las que quizá él transcurra, no va a ser lo mismo que él diseñe a inicios, ¿no? Cuando empieza a diseñar, a diferentes etapas de momentos del diseñador. Por ejemplo, que sí tienen una marca muy específica, volviendo a este ejemplo de Coco Chanel, que sí quizá hay una marca en específico, pero van habiendo diferentes cambios. Y que eso también tiene que ver, por supuesto, con el sujeto que diseña. Es decir, yo por qué como diseñador me gusta el color rojo, ¿no? Me gusta el color azul, o me gusta el color amarillo, el negro, etcétera. Entonces, también el diseñador tiene una relación muy estrecha y muy directa con lo que está sintiendo y con lo que te está plasmando en el diseño, es decir, en la vestimenta. Y que además también en esta relación que tienen, pues es muy importante porque el diseñador, fíjense cómo se relaciona con la vestimenta, ¿no? Es que es de su autoría, y a su vez esta vestimenta, cómo se relaciona con quien la va a portar, que no es cualquiera,
¿no? O sea, cuando yo digo no es cualquiera, es que hay una conexión entre el diseñador y quién va a utilizar la ropa. Si ustedes han escuchado, no sé, por ejemplo, se me ocurre alguna entrevista con alguna actriz o alguna persona que se dedique al mundo del espectáculo, lo que dicen es que le pregunta el reportero quién le diseñó el vestido, ¿no? Y entonces esa persona dice, me lo diseñó tal persona porque me encantan sus diseños. Entonces ahí fíjense cómo hay una relación muy directa y muy estrecha entre quien usa y viste la ropa y quien te lo está dando, ¿no? Porque hay diferentes tipos de marca y cada marca tiene como su propio estilo, ciertas características en cuanto a la ropa y la vestimenta. Y bueno, volviendo también a sus mensajes, muchas gracias. Nos dice ahora Gisela que sí, ahora la moda es muy superficial, ¿no? Dice ya todo es dinero, moda, etcétera. Pues bueno, Gisela, no sé, ¿te parece que sea muy superficial, que tenga que ver específicamente con el dinero? Que justamente el programa que estamos haciendo del día de hoy, pues quizás sea para hablar de lo contrario, para que nosotros podamos como reflexionar de que justamente la moda no nada más tiene que ver con algo superficial o banal, como yo lo mencionaba al momento de iniciar el programa, sino que la moda tiene que ver con algo que trasciende al sujeto. Si tú te fijas, Gisela, y todas las personas que me están viendo y oyendo, yo traigo algo puesto, sí porque me gusta, pero no es algo que sea banal, sino que tiene que ver con algo que me identifica a mí como sujeto. Y a su vez, cuando yo estoy identificada como sujeto, entonces me voy a identificar a su vez con otro sujeto para entonces poder hacer este clic de pertenencia. O no sé a ti qué te parezca, Gisela, porque en esta cuestión que decíamos hace un momento de cómo yo me relaciono con las demás personas, que ya decíamos que entonces pues la moda no es algo banal y no es algo que sea trivial, ¿no? De decir, ay, pues yo me voy a comprar no sé, un saco de X cantidad de miles de pesos. Habrá quien tenga la posibilidad económica de hacerlo. Y aunque haya gente que no tenga la posibilidad económica, seguramente va a tratar de conseguirlo porque eso le da un estatus, ¿no? Que tiene que ver no nada más con un nivel económico, sino que eso va a trascender al sujeto. Es decir, lo que yo les comentaba hace un momento, que nosotros utilizamos cierto tipo de vestimenta porque eso nos da pertenencia, porque eso tiene que ver con algo que yo me estoy identificando con ese otro sujeto y por eso es que utilizo ese tipo de ropa o ese tipo de indumentaria. Y que la moda, si vamos más allá de esta cuestión banal o trivial, ya decíamos que tiene que ver con aspectos muy importantes que nos identifican en cuanto a la cultura. Si ustedes observan fotografías de México, de personas que vestían en esa época, en los años 20, 30, 40, 50, etcétera, vamos a observar cómo hay una evolución de la moda, ¿no? Inclusive eso también nos va a dar diferentes estándares en cuanto a la evolución de las actividades de la vida cotidiana, ¿no? A lo mejor en la actualidad quizá haya muchas mujeres que utilizan zapato de piso por las actividades que tienen en el día. A lo mejor en la mañana van a la escuela, después salen, van a un trabajo, tienen cierto tipo de actividades y entonces la moda también se va adaptando, si se fijan, a las situaciones sociopolíticas del momento específico de cada país, no nada más hablando de México, sino si referimos a otras partes del mundo, a otros países, bueno, cada país tiene sus diferentes características en cuanto al uso de la moda. Entonces, pues yo no pensaría que es algo trivial o que es algo banal esta cuestión de la moda, sino que tiene que ver con una cuestión que identifica a este sujeto con otro sujeto, ¿no? Y entonces ahí volvemos a decir que tiene que ver con este sentido muy importante de la pertenencia. ¿A quién pertenezco yo? Y a su vez, con esa identificación que yo estoy teniendo con el otro, ¿qué tan feliz puede ser o no ese sujeto? Porque de alguna manera, quizá lo que está buscando en la cuestión de la pertenencia es
buscar aceptación, ¿no? Buscar que sea mirado, mirada, captar la vista, captar la mirada, que ya decíamos hace un momento que la moda también tiene que ver con esta cuestión del fetiche, ¿no? Cómo es que se capta en algún momento, ¿no? Que hay personas que les gustan mucho las bolsas, los zapatos. Ustedes, si son mujeres, quizá me puedan decir, ay, es que a mí me gustan mucho las bolsas, ¿no? O los zapatos, no sé, ¿no? Quizá haya varones, ¿no? Que me estén ahorita escuchando y que digan, es que mi esposa gasta mucho dinero en bolsas o gasta mucho dinero en zapatos, ¿no? Bueno, ese es su fetiche, ¿no? Es como una cuestión de decir, hay algo que esa persona disfruta mucho en como decimos las mujeres, yo no me he visto para los hombres, sino para las mujeres, ¿no? O para otras mujeres, para que la otra mujer observe lo que yo traigo, ¿no? Entonces volvemos a esa parte de la identificación, de lo que estábamos hablando hace un momento, de la pertenencia. Entonces, fíjense cómo la moda trasciende al sujeto, decíamos, que es algo muy importante para él, que no se queda en esta cuestión banal de, ay, ¿qué me pongo, qué no me pongo? Sino que aún así, cuando haya personas que digan que no les interesa la moda, que es algo que sea banal o trivial para esas personas, pues no, porque siempre en algún momento lo que uno trae puesto es algo significativo. No sé si a ustedes les suceda esto, que quizá uno tenga una ropa favorita, ¿no? Un pantalón favorito, una bolsa favorita, por algo en específico, porque eso tiene que ver con un recuerdo, ¿no? A lo mejor tiene que ver con algo que al sujeto le trasciende, ya sea de manera positiva o negativa. A lo mejor un recuerdo muy bonito que tenga, que fue a algún lugar o que le recuerde algo en específico, o lo contrario, a lo mejor decir, no, yo ya no me quiero volver a poner ese pantalón porque a ese pantalón fui a tal lado, me pasó tal cosa y entonces no lo quiero volver a utilizar. Entonces fíjense cómo volvemos a esta parte, ¿no? Que trasciende al sujeto, que tiene que ver con algo muy, muy importante y que decíamos que sin discurso no hay moda, hablando o pensando la moda como algo más allá que va a trascender al sujeto y no como algo que se quede en algo banal, ¿no? Es decir, sin importancia. Entonces, el discurso que yo también estoy mostrando es a través de la vestimenta que yo traigo puesta, que para mí significa una cosa y para el sujeto que me la está observando, pues es otra cosa. Lo que nos decía hace un momento en sus comentarios una persona que hablaba del crimen, ¿no? Que si, dice que si hay personas que se fijan en cómo están vestidos al cometer un crimen. Bueno, ahí eso tiene que ver con la responsabilidad de quien comete el crimen, ¿no? O no sé ustedes qué opinen. Muchas gracias, Karina, por tus saludos. Pues bueno, se nos está terminando desafortunadamente el tiempo. Les recuerdo también que el día de hoy pues tuvimos nuestro patrocinio por parte de la marca Piel and Luz, que les recuerdo su Facebook por si ustedes en algún momento quieren obtener sus productos que son de alta calidad, son productos de piel, es Piel and Luz y lo pueden buscar ustedes en Facebook, ahí tienen la página, que el día de hoy nos trajeron pulseras, pero también nos trajeron portafolios, nos trajeron carteras, para que ustedes puedan pues de alguna manera consultar los productos que ellos tienen, que son productos de muy alta calidad, son mexicanos, hay que decirlo. Lo que está hecho en México está súper bien hecho, a precios súper, súper accesibles, bonitos, o sea, tienen las 3 Bs, si ustedes se fijan, es bueno, bonito y barato. Entonces les repito, el nombre se llama Piel and Luz, es Lust, que significa, me dijeron que es algo en alemán, es una palabra alemana, y bueno, para que ustedes por favor entonces los busquen, están en su Facebook, y les recuerdo también nuestras redes sociales, que estamos como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico en Facebook, si no nos pudieron ver hoy en vivo, entonces pues ahí pueden repetir el programa, y bueno, si ustedes creen que es importante y que es algo que pueden compartir, pues entonces por favor compártanlo, se los voy a agradecer mucho. Y bueno, ya por último, leyendo sus comentarios, nos dice Nancy Tinoco, que si, no sé si a mí me preguntas, Nancy, que si doy terapias, sí, yo soy psicoanalista. Les dejo también mi página de Facebook, es Georgina Aguillón del R, así me pueden buscar ustedes en Facebook por si
quieren en algún momento contactarme, ahí estoy con mucho gusto, o de alguna manera también buscarnos en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Pues bien, se nos está terminando el tiempo, les agradezco mucho su atención, su presencia, los veo como cada lunes, entonces de 4 a 5 de la tarde, aquí en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Muchas gracias, espero que les haya gustado el programa.